Listo, pues antes que nada, muy buenas tardes, darles una muy cordial bienvenida a este espacio virtual, a este conversatorio que hemos organizado entre UNICEF Colombia y la empresa Tigo. Mi nombre es Juan Pablo Roballo, soy el oficial de Derechos de Niñez y Empresa Privada en UNICEF Colombia. Antes que nada, quiero empezar por un muy rápido y muy sincero agradecimiento a todos los aquí asistentes porque tenemos aquí en común todos algo, los que estamos acá, y es que somos donantes UNICEF. Este fue un evento organizado exclusivamente para nosotros, para ustedes, y por eso pues aprovechamos para darles un sincero agradecimiento, como lo hemos hecho en otras instancias, por ese apoyo comprometido y muy serio que ustedes hacen al cumplimiento de nuestra misión mes a mes. Muchísimas gracias. Y de paso agradecer, porque aquí nos informan que hay mucha gente conectada de diferentes ciudades, inclusive de otros países del mundo, donantes nuestros. Por supuesto que nos emociona mucho y muchas gracias por acompañarnos. Hablando de la misión de UNICEF, como lo mencionaba ahora, seguramente ustedes tendrán presente que hay un elemento ahí muy importante que es el tema de la protección contra todo tipo de violencias, contra niños, niñas y adolescentes. Y en ese contexto muy particular que tenemos hoy en día con el tema del COVID-19, hay un entorno posible de violencia que se vuelve aún más relevante de lo que ya era, que es el entorno online, digital, virtual, como se conocen en diferentes formas de expresarlo. Los niños, niñas y adolescentes ya pasaban una muy grande parte de su tiempo en estos entornos. Hoy en día, por las razones que ya todos conocemos, pasan aún más tiempo y por lo tanto este riesgo se vuelve aún más vigente, más importante y de más atención. Nosotros como UNICEF, hace un par de años, en el trabajo de este tema, encontramos en la empresa Tigo un aliado muy importante y un aliado muy cercano con el cual venimos trabajando aquí en Colombia. Y venimos desarrollando con ellos una alianza de la cual con más precisión nuestras expertas en un momento les van a explicar las diferentes estrategias, intervenciones, métodos que hemos desarrollado y de las cuales se van a extraer unas recomendaciones muy concretas para ustedes. Pero digamos que en últimas es una alianza que pretende lo que a ambas organizaciones nos interesa, y es que el Internet sea un lugar cada vez más seguro, pero no solo más seguro, sino también más rico y más propicio eh, para cuestiones de crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Eso nos interesa mucho, desde luego. El objetivo particular de este conversatorio, enmarcado en esta alianza, es precisamente darles a ustedes una serie de medidas, de pautas, de recomendaciones que pueden aplicar en su hogar o en cualquier entorno donde ustedes sean de alguna forma cuidadores, cuidadoras de un niño, una niña, un adolescente, y aplicarlas. Y vale la pena recalcar que todo lo que ustedes van a oír hoy, estos tips, estas recomendaciones, son producto de ese trabajo en conjunto, de esa construcción y de ese intercambio de conocimientos que cada una de estas dos organizaciones tiene. Tigo Colombia como una empresa sumamente consolidada en todo este mundo tecnológico y digital, y UNICEF como el organismo de cooperación multilateral que ustedes conocen muy bien, con este foco en niños, niñas y adolescentes. Quiero presentarles a las dos expertas que van a estar guiando este conversatorio el día de hoy. Del lado de UNICEF Colombia nos acompaña Olga Lucía Zuluaga González. Ella es nuestra especialista de protección. Y del lado de Tigo Colombia está Viviana Cano Chica, quien es la gerente de sostenibilidad de la empresa aquí en Colombia. Adicionalmente, nos acompañan dos personas más, Laura Betancourt del equipo de protección de UNICEF Colombia y Ana Lucía Escobar del equipo de sostenibilidad de Tigo. Ambas van a tener un rol muy importante en la moderación de las preguntas, lo cual me lleva a cerrar con una explicación muy breve de la mecánica, que es la típica que tenemos en este tipo de webinars. Es pedirles amablemente que siempre los micrófonos y las cámaras también, por favor, estén cerradas. Todas sus preguntas, este es un espacio interactivo, los invitamos a que hagan todas sus preguntas, sus inquietudes, por favor las formulen a través del chat escrito. Tanto Laura como Ana Lucía van a estar haciendo la labor de análisis, de síntesis y de ver cuáles preguntas, por el tiempo que tenemos y por los temas que estamos abordando, se pueden responder hoy mismo en este conversatorio. Y básicamente es eso, como digo, la mecánica típica de estos webinars. Cierro entonces dándole nuevamente la bienvenida, agradeciéndoles muchísimo su presencia, particularmente a las personas que nos están acompañando de otras partes y por el hecho de ser donantes UNICEF, desde luego. Las dejo entonces con nuestras dos expertas. Muchísimas gracias, que lo disfruten y que le saquen el mayor provecho. Gracias.
Gracias, Juan Pablo, mucho gusto. ¿Qué más, Olga? ¿Cómo estás? Qué bueno podernos encontrar nuevamente en este espacio para compartir alrededor de cómo podemos acompañar a nuestros niños y adolescentes en la experiencia en Internet. ¿Cómo te ha ido? Olga, tienes el micrófono apagado. Sí, sí, ya me dieron audio. Hola Vivi, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, muy contentos de estar aquí y tener todos estos invitados especiales a nuestra charla de hoy. Sí, qué chévere que podamos compartir alrededor de lo que hemos venido haciendo en nuestra alianza en relación con las habilidades para adolescentes para el siglo XXI. Quiero que empecemos por ahí y es como en este momento de confinamiento que a veces podemos sentir que es una etapa para estar como con depresión o la podemos estar sintiendo como un momento difícil o trágico, pero creemos que antes es un momento para poder hacer muchas cosas que antes no podíamos y que lo podemos aprovechar en familia. Entonces, ahora que estamos en familia y que el Internet es una herramienta base, quisiera que empezáramos con la pregunta que nos convoca y es cómo podemos acompañar a los niños, niñas y adolescentes en este momento. Vale, Vivi, muchas gracias. Y como dices, pues ya llevamos más de un año trabajando juntos en esta alianza Tigo y UNICEF, de la que estamos súper orgullosos y en la que hemos tenido unos resultados bien interesantes para los niños, niñas y adolescentes y el manejo del Internet. Yo creo que antes de empezar a hablar un poco de lo que ha significado esa alianza, sería muy importante como volver a recalcar lo diferente y distinto que está pasando en el mundo hoy, lo que está pasando en el país hoy. Digamos que nos enfrentamos a unos desafíos que nunca nadie se imaginó, que nunca nadie ha vivido y que por tanto nos movió un poco el piso y nos puso a pensar en muchas cosas que antes no pensábamos. Seguramente ustedes saben que el 95% de las instituciones educativas de América Latina y el Caribe están cerradas. Eso quiere decir que hay millones de niños que están en casa sin la posibilidad de salir a tomar clases, sin la posibilidad de salir al parque, a estar con sus amigos, y eso también le mueve el piso y le cambia un poco la realidad a nuestros niños y niñas y por supuesto genera también unas problemáticas que como padres y como adultos acompañantes debemos apoyar. Hay que decir, por supuesto, que el hecho de estar en casa nos regala unas oportunidades distintas, nos permite establecer nuevas actividades, nuevos códigos de comunicación, estar más tiempo con los papás, con los hermanos, seguramente inventarnos actividades que en el día a día, en los meses pasados no teníamos, pero también nos están generando unos riesgos muy altos, porque entonces los niños y las niñas están más expuestos y más conectados a la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños están todos los días tomando clases por computador, por internet, están chateando y conectándose con sus amigos a través de nuevas tecnologías y también están jugando a través del internet y otras tecnologías. En ese sentido, la exposición aumenta casi en un 50% de lo que veníamos y estábamos acostumbrados y esto, por supuesto, pues aumenta también los riesgos. Entonces, al estar más tiempo conectados, pues se presentan más riesgos de ciberacoso, de acceder a contenidos inapropiados, de sufrir también acoso, violencia sexual, de recibir información falsa, de angustiarnos, de que la identidad y la seguridad de las personas se van expuesta. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar un poco de eso, pero también queremos llamar la atención sobre un tema y es que también al estar tanto tiempo en casa y seguramente con algunas preocupaciones y angustias que nos genera esta situación tan crítica para el mundo, papás preocupados por el empleo, por la economía familiar, niños y adolescentes con ganas de salir, de ver a sus amigos, un poco con incertidumbre y con angustia sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo, eso también va a aumentar el nivel de conflictividad que se presentaba en casa. Más tiempo genera también más discusiones, más problemas y también hemos identificado que esta cuarentena nos ha generado y nos ha venido aumentando los casos de violencia intrafamiliar, bien sea violencia física, violencia psicológica, incluso violencia económica. Y también queremos decirles que esto tampoco es normal, que no se justifica, que sabemos que estamos en una situación crítica, pero para nada se justifica que se ejerza violencia contra ningún niño, contra ninguna niña, contra ninguna mujer o ningún hombre. Y por esta razón también queremos hacer un llamado que además de todo el mundo del Internet y online, también está la vida fuera del Internet, que también nos trae unos desafíos grandes y hoy también vamos a hablar un poco de cómo asumir también esas diferencias, esos conflictos que se nos presentan en la familia.
Y escuchándote hablar, lo que siento es que muchas de las acciones que hemos desarrollado en el marco de nuestro proyecto, asociados a las habilidades del siglo XXI, habilidades para la vida de nuestros niños y adolescentes, se convierten en una clave básica para poderlos acompañar en este entorno en el que el Internet se convierte en su herramienta básica para todos estos temas. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas qué es eso de las habilidades para la vida y cómo las hemos venido incorporando en nuestro proyecto y cómo las familias que nos están acompañando pueden reconocer algunas prácticas o algunas acciones para que lleven hasta sus hogares? Claro que sí, y aquí es donde les vamos a contar un poquito de nuestro proyecto que tiene mucha vigencia y mucha importancia en este momento. Desde el año 2018, incluso a finales del 2017, empezamos a trabajar en esta alianza y iniciamos un proyecto que hemos denominado Escuela de Influenciadores. Lo que buscamos es adecuarnos a las nuevas realidades de los niños y los adolescentes en el mundo de hoy y darles herramientas para que puedan hacer un uso seguro, creativo y protegido del Internet y que permita, digamos, aprovechar todas las herramientas y las capacidades y las oportunidades que el Internet nos da, pero con mucho cuidado sobre los riesgos y las vulnerabilidades que se presentan en línea. En ese sentido, y durante todo el año 2019 logramos trabajar con cerca de 2.500 adolescentes de 4 ciudades de Colombia. Este año estamos empezando la fase 2 para llegar a otras 4 ciudades, pero lo que buscamos realmente es construir un lenguaje de adolescente a adolescente, que ellos mismos descubran cuáles son los riesgos, que ellos mismos aprendan cuáles son las conductas que deben seguir para estar más protegidos y que ellos difundan el mensaje de protección y de cuidado sobre los riesgos del Internet, pero también de las oportunidades que tiene el Internet. Nosotros no podemos decir que todo lo que pasa allí es malo, sino que al contrario, hay muchas cosas buenas que queremos aprovechar con algunos riesgos que queremos minimizar. ¿Y cómo lo hacemos? Fundamentalmente estamos trabajando en el fortalecimiento de 5 habilidades del siglo XXI o 5 habilidades para la vida, que lo que busca es que los adolescentes y los niños tengan más opciones para protegerse de los riesgos del Internet. La primera con la que estamos trabajando y está muy acorde con la tecnología y el Internet es la comunicación y expresión. Es la habilidad que tenemos para decir las cosas de manera clara, de manera concreta, de manera empática, de manera positiva, dar la información correcta en el momento preciso, usando el medio más adecuado, una comunicación que no le haga daño a nadie, una comunicación que sea positiva, que genere buenos mensajes, que sea concreta. Y en el mundo de hoy eso sí que es importante porque todo el tiempo estamos comunicándonos, todo el tiempo estamos online y qué bueno poder aprender a decir las cosas de una manera que sea buena para todos, pero además de una manera sencilla, que la gente nos entienda, que podamos expresar con nuestras manos, con nuestros ojos, que podamos construir una confianza con la persona que estamos hablando. Y esa habilidad es muy importante. Y si ustedes se dan cuenta, es tan importante dentro del Internet como fuera del Internet, en la cotidianidad de los niños, las niñas y los adolescentes, en la forma como se relacionan con sus compañeros de colegio, de universidad, con sus parejas, con sus familias, con el resto de la comunidad. Y esa comunicación, esa habilidad para nosotros, digamos, es como el eje articulador de todo el tema del Internet. La segunda habilidad es casi hermana de esta, pero va un poquito más allá y es la habilidad referida a la creatividad y la innovación. Y es básicamente el desafío que tenemos hoy todas las personas que vivimos en este planeta. Y es que evidentemente lo que nos están invitando las nuevas tecnologías, incluso la situación que tenemos hoy, es a ser creativos, a buscar soluciones distintas a los problemas que tenemos, a ser propositivos, a ser innovadores, a pensar en cosas que nadie ha pensado y que nos pueden servir para solucionar problemas, incluso en este momento en que tenemos que no podemos vernos con nuestros amigos o nuestras parejas, ser creativos en la forma de comunicarnos a través de canciones, de poemas, de videos. Entonces, y la innovación es realmente la herramienta del siglo XXI porque si no somos innovadores y no pensamos en cosas distintas para resolver nuestros problemas y para sacar ideas, empresas, emprendimientos, pues nos quedamos un paso atrás de lo que está pasando en todo el mundo y es una habilidad que nosotros creemos que casi que esta generación de niños, niños y adolescentes la traen inmersa de tal manera que lo que buscamos es que la fortalezcan y la puedan practicar diariamente. Y la tercera habilidad de la que te quiero hablar es una habilidad para mí en lo personal supremamente importante en estos tiempos, es la empatía y el respeto. Si algo nos está mostrando la crisis del mundo hoy es que tenemos que pensar en los demás, que no estamos solos en el mundo, que puede que hoy estemos bien, pero que afuera hay una persona que esté necesitando de nosotros. La empatía se refiere a pensar en el otro siempre que yo voy a hacer algo, a decir algo o a actuar de alguna manera. Siempre tenemos que pensar si eso que vamos a hacer o decir
le hace daño a alguien. Y si le hace daño a alguien, tenemos que pensar en que lo más indicado es no hacerlo, porque estamos dejando de ser empáticos. La empatía tiene que ver con la solidaridad. Y si esta crisis nos está enseñando algo, es que tenemos que ser solidarios con nosotros, con nuestra familia, con nuestros vecinos y también con el planeta. Entonces esas tres habilidades que estamos trabajando, como les digo, desde el año 2019, se ajustan perfectamente a lo que está pasando hoy en el mundo y en Colombia, y se ajustan mucho al trabajo que tenemos en Internet, pero como les digo, todos los días y a todas horas las necesitamos para aplicarlas en nuestra vida diaria. Olga, con esto que me estás hablando, coincido contigo en que es una de las habilidades más importantes en este momento y tenemos datos de que la violencia intrafamiliar ha estado creciendo a propósito del confinamiento. ¿Y por qué crees que esto se da y qué recomendaciones podríamos darle a la audiencia para ayudarles un poco a gestionar los conflictos que se presenten? Sí, realmente eso que mencionas tiene que ver con nuestra cuarta habilidad y es la habilidad de la solución de problemas y la resolución de conflictos. Como les dije hace un rato, esta situación nos sacó de la comodidad y de nuestra vida diaria a todos. Nos dijo que nuestra cotidianidad estaba amenazada y que de un día para otro podía cambiar. Y esto, por supuesto, nos cambia también mucho las emociones. Somos humanos y es normal que en la familia un día estemos angustiados, otro día estemos molestos, otro día estemos tranquilos y que todos los miembros de la familia tengan distintas preocupaciones durante esta situación de cuarentena. Sabemos que hay muchas familias pensando en su trabajo, en su empleo, en su empresa, en su economía, y esto genera muchas frustraciones y mucha incertidumbre. Y los niños y las niñas y también los jóvenes no están exentos de esto. Ellos también tienen angustia, tienen mucho miedo sobre lo que está pasando en el mundo, tienen mucho miedo de lo que va a pasar mañana, les da miedo que puedan enfermarse, que alguien de su familia se enferme, y todo esto genera una serie de conflictos que si no se manejan a través del diálogo y a través de la comunicación puede generar en un escenario de violencia. Y esto realmente es lo que está pasando en muchos hogares de Colombia. Según la información oficial, el aumento de denuncias por violencia intrafamiliar ha sido casi un 120 o 150%, y esto nos pone unas alertas muy grandes sobre lo que hay que hacer. Cuando estemos en casa entre estas situaciones, tratemos de ser empáticos y entender que la otra persona está pasando por un mal momento. Fundamentemos todas nuestras acciones en el diálogo, tratemos de establecer y aprovechar este tiempo juntos para saber cómo actuar ante un conflicto, evitar por sobre cualquier cosa la violencia, pero como les dije al principio, si se llega a presentar, si definitivamente los niveles de violencia no son controlables a través del diálogo y la comunicación y de los acuerdos, hay que acudir a las autoridades y hay que informar a las autoridades lo que está pasando. El país está desarrollando una serie de herramientas que permite poner las denuncias cuando se presenten casos de violencia intrafamiliar contra niños. Por ejemplo, el ICBF tiene una línea única que es la 141 para llamar, y también existe la línea 155 para casos de violencia contra la mujer, pero no nos podemos quedar callados. Las personas que han sido víctimas o los niños que han sido víctimas de violencia en esta época y en cualquier otra época deben saber que no es normal que sufran de abuso, que sufran de maltrato y que no están solos, que pueden llamar a pedir ayuda, que tienen que poner la denuncia, que pueden hablar con personas que lo pueden ayudar, pero es muy importante que sepan que nada justifica la violencia, que estamos en una época muy difícil, pero eso no justifica que ejerzamos violencia contra nadie. Entonces esa habilidad de poder resolver nuestros problemas y resolver nuestros conflictos sin usar la violencia y sin tener que agredir a alguien es muy importante también para poder desarrollar habilidades que nos protejan dentro y fuera de la línea. Y yo quisiera que vamos introduciendo con esto que nos cuentas, cómo estas habilidades para la vida también las podemos transferir a Internet. Y lo que siento un poco es que estas habilidades lo que nos está mostrando es que requerimos hacer un ejercicio antes de enfrentarnos con Internet, antes de enfrentarnos con las plataformas, y que obedecen un poco a el criterio. ¿Cuál es el criterio que tenemos a la hora de establecer un uso específico sobre una herramienta? Entonces quiero amarrar las habilidades para la vida con el ejercicio de mediación que esperamos que los padres de familia, los cuidadores y docentes, los adultos que estamos alrededor de los niños, niñas y adolescentes podamos implementar, y vamos a entregarles como algunas herramientas prácticas. Lo primero es como entender qué es lo que significa mediación. La mediación es un ejercicio de acompañamiento sobre las experiencias digitales que tienen nuestros niños en Internet.
hay muchas formas de hacer acompañamiento. Hay un acompañamiento que podemos hacerlo desde el punto de vista técnico, que esta tiene el nombre o se conoce como la mediación técnica, que lo que hace es configurar a través de un software o a través de bloqueos en aplicaciones, es el uso instrumental para bloquear o aplicaciones o contenidos o páginas que nosotros no queremos que nuestros hijos vean. Este tipo de mediación es la mediación técnica y tiene un propósito, es de bloquear el acceso a estos programas o a estos contenidos. Sin embargo, es importante que tengamos presente que esta es una herramienta que es válida hasta cierta edad de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque luego de los 8 años o 9 años ellos adquieren habilidades técnicas y son capaces de encontrar tutoriales, son capaces de encontrar cómo desbloquear los bloqueos que les hemos puesto a través de la herramienta técnica del control parental, y lo que va a terminar haciendo es un poco pensar de que esa es una herramienta que es válida, pero vamos a ser ingenuos porque ellos encuentran la forma de poder desbloquear lo que estamos haciendo. Entonces es un tipo de mediación que funciona hasta cierta edad y que tiene como propósito más a medida que ellos van adquiriendo criterio, van incorporando la creatividad, van incorporando la innovación, van incorporando la forma de comunicarse empáticamente, con respeto hacia los otros, nos puede funcionar para el acompañamiento. Hay otro tipo de acompañamiento o de mediación que es la mediación restrictiva. Esta mediación lo que busca es generar acuerdos, establecer unas condiciones, unos límites de tiempo, de lugar, de días de la semana. Entonces, en qué lugar de la casa estamos navegando, cuál el lugar de navegación va a ser la habitación con las condiciones de privacidad que representa la habitación para los niños, o va a ser un lugar público donde tengamos movilización de los demás miembros de la familia y que puedan tener un acompañamiento a los temas o a los contenidos que ellos están viendo allí. Vamos a generar acuerdos alrededor de cuántas horas al día están navegando y para qué temas. Entonces están navegando para fines educativos, están navegando para fines de entretenimiento, de creación, o se están comunicando con los familiares, porque veamos que en Internet podemos hacer las mismas actividades que están en el mundo físico, también se trasladan a Internet. Entonces, en esa medida es importante entender que Internet lo que nos ofrece es una extensión de nuestras vidas. Y en esa medida necesitamos generar algunos acuerdos, algunas reglas para el uso de la tecnología. Ese es el segundo tipo de mediación. El tercer tipo de mediación es el que estamos proponiendo desde UNICEF y TIGO en la alianza que desarrollamos en el proyecto que ya Olga nos comentó, obedece a la mediación proactiva. La mediación proactiva es una mediación más exigente para nosotros como adultos, pero es una mediación que nos permite hacer un acompañamiento más acertado de cara a las necesidades que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan en su experiencia digital. Entonces, la mediación proactiva, ¿qué es lo que busca? Generar esos acuerdos, pero a medida que va generando los acuerdos de lo que estamos hablando, está mediado por el diálogo, está mediado por la empatía, está mediado por el respeto, está mediado por entender que los intereses y las necesidades de conocimiento, de socialización, que se hacen mucho más presentes en procesos de la adolescencia, en temas de relacionamiento, van incrementando, e Internet se convierte en una herramienta base para esto, y respetarlos y entender esas necesidades nos ayuda a generar acuerdos en el que ambos podamos llegar a un punto en el que sea benéfico para todas las partes. Entonces, la mediación proactiva adicionalmente nos exige pensar cuál es el uso que como adultos nosotros estamos haciendo sobre la tecnología, si estamos creando rutinas saludables, si estamos mirando a los ojos cuando la conversación es en físico, si estamos conectados todo el tiempo, tenemos momentos de desconexión en el que podamos hacer otras actividades como el diálogo en familia, compartir actividades como cocinar, como conversar, tener un juego de mesa, otra cantidad de actividades que nos permiten fortalecer los vínculos familiares, pero que podemos encontrar también la manera de desarrollarlas en Internet. Entonces, ¿qué te parece, Olga? Si para desarrollar lo que significa la mediación, nos vamos a los conceptos de las 4C, que son unas claves súper básicas para que ellos puedan desarrollar esta mediación proactiva. Entonces, en la mediación de las 4C, lo que vamos a ver, y como preguntas que ustedes pueden incorporar
en las conversaciones, en los diálogos que están estableciendo con los niños, están asociadas primero a los contenidos. Entonces, cuando preguntamos por los contenidos, en una pregunta curiosa, en una pregunta respetuosa, no en una pregunta orientada al control, a la prohibición o incluso a desmeritar lo que ellos están haciendo sobre Internet, podemos indagar sobre cuáles son los contenidos que son de interés para ellos, qué están viendo, qué les gusta, si les gustan los animales, si les gusta la naturaleza, si les gusta la historia, si les gusta la música, el deporte o si les gusta algún youtuber, algún influencer. Incluso esto lo que hace es obligarnos a aprender acerca de esos términos que ellos están utilizando en la tecnología. Muchas veces ellos aparecen con una nueva aplicación o un nuevo reto que tal vez nosotros no conocimos de antes y para no desmeritarlo, vale la pena que nos acerquemos con curiosidad a entender ese nuevo reto que están viviendo en Internet o ese nuevo influencer o youtuber o instagramer, incluso preguntarles a ellos mismos. Ellos son una fuente de conocimiento para nosotros en la experiencia digital, en la que nos pueden enseñar y nosotros podemos compartir con ellos y ser curiosos y respetuosos, curiosos, muy respetuosos para aclarar que no es del irrespeto, sobre cuáles son los contenidos que están viendo allí. Entonces, cuando atendemos esa primera C, lo que estamos viendo es, si a ellos les interesa la naturaleza, entonces tal vez podamos hacer cosas juntos alrededor de la naturaleza, planear el siguiente viaje cuando ya terminemos la etapa de confinamiento, ver nuevos lugares, atender temas de fotografía, ver opciones que hay para ellos en ese sentido. Entonces, el preguntar por los contenidos es una invitación a que podamos hacer cosas con ellos también. La segunda C obedece a los contactos y es quiénes son tus contactos, con quién estás hablando. Si esa persona con la que está hablando tiene alguna relación con el entorno físico, con su actividad educativa, con su actividad social, con sus actividades extracurriculares, es un amigo del vecindario. Entonces es importante que entendamos que en Internet hay una transferencia de la vida física y en esa medida, pues mis contactos en Internet obedecen a alguna relación que hay en mi entorno físico. Esto es clave porque tal vez ellos tengan redes sociales con 1000, con 2000 contactos y en la vida física, a no ser que uno sea un personaje o que tenga una actividad política, no es posible lograr mantener las relaciones con tanta cantidad de personas. Entonces, hay un dato y es que más del 70% de los niños menores de 12 años tiene una red social. Una red social es un espacio para desarrollar todos los procesos de interacción en los que se requiere una formación personal y unos criterios frente a qué tipo de relaciones son las que quiero para mi vida, acompañadas por los padres de familia, en los que a través de la formación de valores, de cuáles son la escala de criterios que quieren para la formación de los niños. Entonces, vemos que hay un riesgo porque antes de los 12 años, incluso en el proceso de adolescencia que empieza a partir de los 13 años, todavía están construyendo cuáles son esos criterios personales que les van a permitir tener relaciones positivas y relaciones benéficas. Entonces, que ellos estén en redes sociales sin estos elementos, lo que nos está invitando a nosotros como adultos y cuidadores es que conozcamos quiénes son sus contactos y les ayudemos a entender esos contactos, por qué es necesario que tengan alguna relación con nuestro entorno físico. La tercera se obedece a los comportamientos. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que ellos están teniendo sobre las redes? ¿Cuáles son los comportamientos que están teniendo en Internet? Y ahí la habilidad para la vida que nos mencionaba Olga, asociada a la formación de criterio, asociado a ser empático, a comunicarnos adecuadamente, a expresarnos sin afectar y sin dañar al otro, es clave y nos va a ayudar a entender si nuestros hijos de pronto están atendiendo a temas de acoso, de ciberbullying, o si son víctimas, por el contrario, porque el comportamiento que ellos tienen en las redes, tanto si son muy activos a través de las reacciones, como si son muy pasivos y no comentan o no hablan cuando tienen una situación violenta frente a ellos, nos muestra que hay una situación de alerta que atender. Entonces, la tercera se obedece a los comportamientos y la última está asociada con comercialización. Es más un ejercicio de intercambio económico que ellos pueden hacer a través de sus redes sociales, de los videojuegos que están en línea y que pueden compartir con gente del resto del mundo. Esto pues hace parte de los procesos
de los entornos digitales, lo importante es que ustedes estén acompañando ese ejercicio. Y si va a haber alguna actividad de carácter comercial, si están comprando dinero virtual sobre su videojuego, que ustedes sean conscientes de esto, que si le prestaron la tarjeta de crédito o le prestaron pues, algún mecanismo para que puedan hacer una transacción en internet, ustedes no estén apartados del tema. Entonces la mediación proactiva, para ir resumiendo, lo que nos está mostrando es que podemos acompañarlos dentro de sus experiencias digitales, que esto requiere la incorporación de criterio personal. Entonces aquí hay un mensaje importante para ustedes y es que no por el hecho de que los niños, niñas y adolescentes tengan más habilidad técnica, quiere decir que tengan las habilidades para la vida necesarias para que su experiencia en internet sea positiva. De acuerdo, y si me permites, entonces yo retomaría con toda la información tan interesante que nos has dado, cuáles son nuestras 5 habilidades, porque como les decimos, son muy importantes trabajarlas no solo con los adolescentes y los niños, sino también con nosotros mismos como padres y cuidadores. La primera es la comunicación y la expresión, la segunda es la creatividad y la innovación, la tercera es la empatía y el respeto, la cuarta es la solución de problemas y la resolución de conflictos, y la quinta es el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Estas 5 habilidades nos parece que diariamente tenemos que seguir insistiendo en trabajarlas, en potenciarlas, en fortalecerlas, y son válidas tanto para la vida online como para la vida fuera del Internet. Y recalcar la importancia de escuchar y observar. Nosotros como padres y cuidadores tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en la vida de nuestros niños y adolescentes, siempre escuchar lo que dicen. Es normal que estén angustiados, es normal que tengan malos días y nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlos y orientarlos. Hay que cuidarlos también mucho de toda la información que reciben, y es uno de los temas que el Internet a veces nos ofrece, es que es un universo abierto a muchos temas y a mucha información que en muchos casos es falsa. Entonces, el tema de estar abiertos a escuchar y a entender que no están pasando por un buen momento, como seguramente no estamos pasando nosotros también, es muy importante para que podamos apoyarlos en el desarrollo de estas habilidades. Tal cual, hay un mensaje también que me gustaría dejar a modo de cierre, y es que el establecimiento de rutinas es muy importante para este periodo. ¿Por qué? Porque tendemos a perder un poco los horarios, a qué horas nos levantamos, a qué horas estudiamos, a qué horas nos dormimos, porque estamos en la casa todo el tiempo y eso hace que de alguna manera se distorsionen los horarios. Entonces es importante conservar las rutinas, los espacios de la casa que son para estudiar, los espacios que son para trabajar, los espacios que son para compartir en familia y para interactuar. Entonces tratar de defender esos espacios en la medida en que eso ayuda a construir las relaciones y evitar que en este momento en el que el Internet es nuestra herramienta principal, sea lo único que tenemos en el día. Entonces ahí incluso crear la herramienta para hacer cosas distintas, para aprender cosas juntos, para involucrarse con ellos en sus intereses y construir unas rutinas puede ser una herramienta y una práctica que les puede servir para este periodo. De acuerdo. Creo que con esto hablamos bastante, entonces sería importante, disculpa por tantas, seguramente por tanta información y tendrán muchas preguntas, entonces ya le pasamos la voz a nuestras compañeras para que nos cuenten un poco sobre qué temas quisieran ustedes hablar. Muchas gracias, Viviana y Olga Lucía, por la intervención. Junto a Ana Lucía hemos estado recogiendo las preguntas del público que han compartido en el chat y digamos lo que se centran sobre todo en ahondar un poco más sobre varios puntos que ustedes han presentado. Entonces, en primer lugar, quisiera hacerte una pregunta, Olga Lucía, sobre un tema que varias personas han puesto en el chat, Erika, el señor Rivera, que hablan sobre, digamos, ellos se preguntan cómo pueden los y las adolescentes proteger su salud mental durante esta etapa de la pandemia por brote de coronavirus. Sí, yo creo que esta es una población bien compleja y son los que tienen un poco más de autonomía en el manejo del Internet, están expuestos, digamos, están conectados casi todo el día por el tema del colegio o de la universidad. Lo primero es que hay que reconocer
que es normal que sientan ansiedad. Digamos, nosotros tenemos que entender que la condición de la adolescencia también genera muchas inquietudes y mucha incertidumbre para los y las adolescentes, y entonces es muy normal que sientan esa ansiedad, que tengan malos días, que tengan angustia sobre lo que está pasando en el mundo, pero es muy importante que nosotros nos aseguremos que estén informados, que nosotros podamos sentarnos a hablar con ellos claramente sobre lo que está pasando, que sientan que están en un hogar seguro, que sientan que están acompañados. Tenemos que facilitar que mantengan sus contactos. Para todos nosotros estar en contacto con otras personas es muy importante, pero para los adolescentes es todavía más importante porque están en la construcción de nuevas redes de amigos, de novios, de novias. Entonces es muy importante facilitar que ese contacto se dé y en ese sentido no optar por prohibir o por controlar, o por, digamos, ejercer, digamos, una acción un poco más fuerte sobre eso. Hay que invitarlos también a hacer nuevas actividades y además hacerlas con ellos, pensar en temas que les puedan gustar, como ver una serie en televisión, leer un libro juntos para poder comentarlo luego, hacer ejercicio, un poco tratar de entender y escuchar qué es lo que a ellos les gustaría hacer y estar muy atentos a sus necesidades. Es muy posible que la angustia y el miedo los afecte mucho, entonces estar muy atentos a señales críticas que se puedan presentar, como por ejemplo cambios drásticos en el estado de ánimo, que esté muy irritable todo el tiempo, que no quiera nada, que no quiera compartir, que no quiera hablar, que esté encerrado todo el tiempo y que sea un cambio para la actitud que él venía haciendo. Hay que estar atentos a esto, hay que también estar atentos a cambios en las relaciones, que ahora no quiera hablar con nadie, ni con la familia, ni con los hermanos, incluso con los amigos. Hay que también estar atentos a que el uso de Internet se desborde completamente, que no haya poder humano de que lo separe de Internet, y quizás también temas psicosomáticos como la alimentación o problemas gástricos, temas que nos den señales de que evidentemente está pasando por un momento crítico y que tiene que ser escuchado y atendido. Cuando, digamos, ya estamos hablando de niveles de depresión más críticos, evidentemente hay que buscar ayuda profesional. Esta nueva cuarentena ha permitido también desarrollar unas redes de profesionales que hacen atención telefónica o atención por video, y podría ser interesante que si estamos atentos, si estamos escuchando de manera permanente y observando a nuestros adolescentes, nosotros sepamos cuándo el problema está, digamos, salido de control y cuándo se requerimos ayuda profesional. Pero hay que hablar con ellos y hay que decirles que es normal que se sientan así, que es normal que sientan ese nivel de angustia, e invitarlos a generar un entorno que les genere más seguridad y más tranquilidad para abordar la situación que estamos pasando. Muchas gracias, Olga Lucía. Ahora quiero hacerle una pregunta a Viviana. Ya hablamos del tema de adolescentes y hay un grupo, digamos, hay dudas sobre cómo manejar este tema frente a primera infancia, y creo que aquí, Viviana, nos puedes ayudar un poco, porque Luis Eduardo, por ejemplo, en particular nos pregunta cómo manejar la protección hacia niños y niñas que pertenezcan al grupo de la primera infancia, los más pequeños en la casa. Tal vez este tema de las rutinas, cómo lo pueden manejar mejor los padres, cómo pueden hacerse acuerdos con niños y niñas más pequeños. ¿Nos cuentas un poco más, Vivi, por favor? Sí, Lau. Frente al tema de los niños más pequeños de la primera infancia, tenemos recomendaciones de la Asociación Nacional de Pediatría. Hay unas recomendaciones alrededor de cuánto tiempo deben pasar en pantallas de acuerdo a la edad que tengan. Nos plantean que entre 0 y 3 años ninguna exposición a pantalla ni por ni un solo minuto. Esto pues obedece a estudios médicos que han hecho alrededor del tema sobre estimulación de los colores, las luces que tienen las pantallas para los niños, y pueden generarles dificultades en el desarrollo de su cerebro. Sin embargo, pues entendemos que hacer esto es difícil, sobre todo porque el celular se ha convertido en una herramienta en la que también les ayuda a los niños a poder tener algún tipo de interacción. ¿Qué es lo importante con esto? Pues tratar de evitar la mayor exposición posible a las pantallas, pero cuando estemos con ellos y cuando tengan una exposición a la pantalla, poderlos acompañar, ir monitoreando y controlando las cosas que queremos que ellos vayan viendo. Entonces es una edad en la que el control parental o la mediación técnica de la que estábamos hablando puede funcionar muy bien.
Después de los 3 años hasta los 6 años, la recomendación está alrededor de 3 horas, que puede ayudar a fomentar su creatividad, que puede ayudar a fomentar su curiosidad, por igual requiere de un ejercicio en el que seamos nosotros los que dispongamos de los contenidos para que ellos puedan tener esta experiencia. Entonces, ¿de qué contenidos estamos hablando? Ustedes tienen que también definir, de acuerdo al interés que tengan en el desarrollo de las habilidades del niño, si son artísticas, si son científicas, si son o de un conjunto de todas, cuáles son los contenidos o las páginas recomendadas en fuentes oficiales que les puedan ayudar. Nosotros tenemos tanto en la página que acompaña el proyecto, que es contigoconectados.com, y Ciberconscientes, hay recomendaciones sobre contenidos y herramientas que pueden ayudarles en este sentido a elegir cuáles son los contenidos en educación, en arte, en historia que ustedes quieren que los niños vayan teniendo. Pero básicamente para estas edades y para cerrar un poco la respuesta a la pregunta, es el acompañamiento, es la mediación técnica a través de controles parentales y programas que les ayuden a bloquear contenidos que ustedes no quieran y muy decididos a poner los contenidos que sean los que ustedes quieran de acuerdo a su escala de valores e intereses del niño de habilidades a desarrollar. Gracias, Viviana. Hay otra pregunta, digámoslo, muy en la línea de lo que acabas de hablar, y es una pregunta que nos hace Ana María precisamente sobre la mediación técnica. ¿Cómo los padres pueden ejercer esa mediación técnica? Si es mejor esta que la mediación proactiva, que fueron dos temas que nos expusiste ahorita. Y esta mediación técnica, si de pronto se puede aplicar sobre toda esta etapa de educación virtual. Ya. La mediación, para separar, la mediación técnica y la mediación proactiva son dos tipos de mediaciones y funcionan de acuerdo a las edades en las que estamos. Nuestra recomendación es vámonos hacia el lado de la mediación proactiva, en la que generamos diálogos, acuerdos, nos involucramos con ellos, aprendemos herramientas, compartimos, que la mediación técnica, porque la mediación técnica es solo un software que ponemos en nuestros dispositivos, ya sean los celulares o en los computadores, que bloquean el tiempo en el que el niño puede estar conectado. Entonces, el software, después de que el niño estuvo 2 horas o 3 horas de acuerdo a la configuración que le demos en casa, luego de eso va a prohibir o va a evitar que el niño siga teniendo conexión a Internet. Entonces, este es un tipo de mediación que funciona y nuestra recomendación es más o menos hasta los 7 u 8 años. Pero ellos van a encontrar la manera de hacer el desbloqueo de este tipo de mediación. Entonces, si la vamos a usar, saber que funciona hasta esa edad y que somos nosotros quienes en ese ejercicio necesitamos involucrarnos con ellos para que luego de que ya la mediación técnica no nos funcione, podamos ir a la mediación proactiva, que es más de involucrarnos con ellos y generar acuerdos basados en el respeto. Es un software, hay muchos softwares, se pueden buscar, es software de control parental, hay recomendaciones como Custodio, es un buen software para esto, el de Norton también es un buen software para esto. Pueden buscar en la tienda de aplicaciones del Android o del iPhone cuál es software de control parental, coloquen así, control parental, y de acuerdo a la puntuación que va teniendo, y también hay unas que son gratis, otras que son cobrando, entonces depende mucho como de las condiciones que ustedes tengan, pero nuestra recomendación es irnos a la mediación proactiva. La mediación técnica siempre los niños van a encontrar la manera de burlarla. Yo quisiera añadir ahí una cosa importante, y es que el país tiene una plataforma muy, muy interesante para proteger a los niños de cualquier, cuando se presenten casos de vulneración de derechos. Y los invitamos también a conocer la plataforma, se llama teprotejo.org, es una plataforma de varias organizaciones no gubernamentales que está conectada también con autoridades como Fiscalía, como Policía. Entonces, es bueno que tomen nota de ese dato, porque evidentemente cuando se presentan casos de acoso o de violencia sexual o de violación de intimidad, ustedes tienen esa herramienta para poder dirigirse a eso. Gracias, Olga Lucía. Y precisamente la siguiente pregunta va muy enfocada a este tema de reporte y de denuncia. Felipe nos pregunta cómo se pueden abordar estos temas, sobre todo ahora que, digámoslo, ha habido un escalamiento en el tema de las violencias, tal vez al interior de la casa, y cómo se puede no solo denunciar como estas rutas institucionales que tú nos puedes contar, sino también cómo hablar con cómo tratar a los agresores, nos pregunta puntualmente Felipe.
Sí, pues básicamente tenemos que seguir avanzando en la denuncia. Digamos que todo parte de la comunicación y la capacidad de observación que tengan los padres. Hay muchos casos en que ni siquiera los padres saben qué tipo de comportamiento o a qué tan expuestos están sus hijos en el Internet, y si no lo saben, pues no van a conocer cuando suceden casos críticos. El país, como les dije, ha venido desarrollando este tema. Está esta plataforma que se llama teprotejo.org. Está también la policía, otra herramienta que se llama el CAI virtual, que se puede acceder también por internet. Y con este tema de la cuarentena, como les dije, hay una herramienta muy, muy interesante que es la línea 122, que es donde se puede denunciar violencia contra la mujer, violencia física, económica y psicológica. Incluso también el distrito habilitó algunas tiendas de víveres como D1, Farmatodo, ARA y Justo y Bueno para recepcionar denuncias. Y eso me parece que es muy importante, porque las mujeres que están en una situación crítica de violencia, cuando puedan salir de casa, pueden ir a poner la denuncia allá. Hay un contacto directo con la policía. Y reitero, la línea 141 para casos de violencia contra niños, niños y adolescentes. Es muy importante, como les digo, tener fundamentalmente claro cuándo se registran este tipo de situaciones, y que por ninguna razón se pueden justificar. Yo quisiera también invitarlos a navegar por nuestra página web, que es www.ciberconscientes.com. Allí van a encontrar mucho material para adolescentes y para niños y niñas. Van a encontrar 3 secciones, una que tiene que ver con los conocimientos, cómo que podamos entender qué es Internet, qué son las redes sociales, para qué sirven, cómo se usan, por qué son importantes, cuáles son las oportunidades que tienen, todo el tema de los riesgos que se presentan, como el abuso, como el acoso, los riesgos del sexting, etcétera, etcétera. Hay otra sección que se llama Con Inspiración, y es que aquí, digamos que para mí es como la más especial, porque son testimonios de adolescentes y jóvenes que le hablan a otros adolescentes y jóvenes sobre casos concretos de abuso, sobre casos, sobre las situaciones que se le han presentado y cómo las han manejado. Es bastante motivadora e inspiradora, y nos ayuda, invita también a los jóvenes a hacer sus propios videos, a contar sus experiencias, para no dejarse intimidar ni violentar por ningún motivo dentro de las redes. Y la tercera sección se llama Con Práctica, y allí se van a encontrar juegos, trivias, simuladores de chat, donde claramente y de manera muy sencilla le estamos diciendo a los adolescentes dónde están los riesgos y qué pueden hacer. La metodología es aprender haciendo. Entonces, en la medida en que los jóvenes y los adolescentes van interactuando con todas las herramientas que tiene la página, pueden ir aprendiendo sin que sea una cosa magistral, aburrida, sino que en su mismo lenguaje podemos llegar a ellos con mensajes concretos. Y nos ha resultado muy positiva, porque no hay nada como un adolescente hablándole a otro, y no necesariamente un maestro o un padre de familia, que generalmente la comunicación no es tan fluida. Así que también allí podemos encontrar más información sobre cómo protegerse de los agresores y a dónde dirigirse cuando se presenten casos de violaciones. Muchísimas gracias, Olga, y muchas gracias por resaltar la plataforma de la Escuela de Influenciadores, www.ciberconscientes.com. Y esto me da paso a una pregunta para Viviana, y es, ¿dónde pueden encontrar los padres, madres y cuidadores información sobre esos temas tan claves que tú nos has compartido, sobre el tema de mediación, acuerdos, rutinas? Y si en esta respuesta nos puede resaltar nuevamente el tema de mediación técnica, porque surge mucho en el chat, cómo hacerla nuevamente, ¿sí? Digamos, ¿qué debo hacer yo como padre paso a paso para ejercer esa mediación técnica? Gracias, Laura. Tenemos todo esto que les he venido contando, pueden profundizarlo en la página web del programa de responsabilidad social de Tigo, que se llama Contigo Conectados. La página es www.contigoconectados.com. En esta página web ustedes se van a encontrar artículos de todos los temas asociados a la mediación, que es la mediación técnica, que es la mediación proactiva, que es la mediación restrictiva, con recomendaciones. Adicionalmente van a encontrar temas asociados a las oportunidades en Internet, cómo podemos fomentar las oportunidades en Internet, cómo cerramos la brecha digital, que es el acceso a las tecnologías, y cómo como adultos podemos incorporarnos a estos procesos. Y adicionalmente hay una invitación especial, y es que dentro de la página van a encontrar una miniserie que se llama Patchers.
Patchers es un recurso audiovisual, son 5 capítulos que recrean con actores, niños, adolescentes y las familias, cuáles son las situaciones que están viviendo alrededor de la seguridad en línea, de la sexualidad en Internet, del uso excesivo de Internet, de la brecha digital y de la educación, cuáles son los temas que pasan al interior de las familias y cómo se pueden resolver. Entonces es un buen recurso para verlo juntos, para aprovechar esta época en la que estamos en casa, sentarnos a ver estos capítulos cada uno, que tiene una duración alrededor de 12, 15 minutos, y es conversar con ellos frente a lo que sale allí. ¿Qué hacemos en el ciberbullying? Si me están haciendo acoso a través de Internet, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces estos son capítulos y recursos audiovisuales que les van a permitir tener esta conversación. Frente a la recomendación técnica, a la mediación técnica, sé que están saliendo muchas preguntas alrededor de esto. Importante, el mensaje que les queremos dejar es que la mediación técnica no es la más efectiva. La mediación técnica no es la más efectiva porque nos lleva al control y a la prohibición. Y ese mecanismo de relacionarnos con nuestros niños desde la prohibición y el control, lo que va a hacer es alejarnos de ellos y después evitar poder tener un acompañamiento más cercano y una experiencia digital más positiva para los niños. Entonces puedo darles pues como el paso a paso para que vayan y descarguen un software de aplicación de control parental, pero la recomendación de nosotros es que no se queden solo con ese recurso porque deja de ser efectivo. El efectivo es involucrarnos, conversar con ellos y bueno, todo lo que hemos venido planteando en el webinar. Entonces es ir a nuestra tienda de aplicaciones o la de iPhone, el Apple Store o la de Google, que es el Google Play. Entonces vamos allá, ponemos en el buscador control parental, ambos nos van a arrojar un listado de las mejores aplicaciones que existen. Ustedes pueden ver por el puntaje. La que nosotros hemos visto que es interesante es una que se llama Custodio y la de Norton. Descargan Custodio y ahí les va a pedir lo que toda aplicación pide, cuál es su correo electrónico, en dónde está ubicado y qué quiere hacer. Entonces les va a generar opciones de, quiere bloquear el tiempo, entonces 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo configura y ese va a ser el tiempo en el que el niño va a poder estar navegando en Internet. ¿Quiere bloquear contenidos? Entonces sí, no quiero que entre nunca a esta página web, no quiero que entre a estos contenidos específicos. Entonces el niño, si quiere acceder a esa página web, no lo va a poder hacer. La configuración, como les digo, ya depende de los criterios y los valores que ustedes estén incorporando en los niños, pero les repito, no es la más efectiva. Muchas gracias, Viviana. Y una pregunta ahora para Olga Lucía que nos hace Luis Eduardo. Y es una pregunta supremamente puntual. ¿Nos puedes recordar, por favor, esas 5 habilidades que desde la estrategia de UNICEF y TIGO trabajamos y hacer tal vez como una explicación muy genérica de cómo es la aplicación fuera de línea de esta estrategia? Claro que sí, las podemos repetir e insistir en que evidentemente es un tema de aprendizaje mutuo, tanto para padres como adolescentes. La primera es comunicación y expresión, la segunda es creatividad e innovación, la tercera tiene que ver con empatía y respeto, la cuarta con resolución de conflictos y manejo de los problemas, y la quinta es el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Digamos que son cosas que aparentemente uno sabe hacer, y las practica todos los días, pero es muy importante que los adolescentes que están en contacto permanente con las redes y con otras personas entiendan realmente, por ejemplo, de qué se trata la empatía, porque está tan de moda esa palabra y si realmente entendemos que ser empático es siempre estar pensando en que lo que uno hace o deja de hacer afecta a las demás personas y siempre que tomemos decisiones y hagamos cosas, pensemos en nosotros y nos pongamos en el lugar de los otros. Invitamos a trabajar mucho esa habilidad, pero las 5 habilidades son permanentes, constituyen un aprendizaje permanente. Yo quisiera también reiterar
que si somos empáticos, si nos comunicamos con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, si estamos pensando creativamente todo el tiempo qué hacer con ellos, qué actividad desarrollar en casa, cómo encarretarlos con algún tema de nosotros en la cocina, en el ejercicio, en la televisión, estamos constantemente practicando estas habilidades e invitando a que ellos también las desarrollen. Las habilidades se aprenden y se practican, y en ese sentido hemos priorizado estas 5 porque nos parece clave para el relacionamiento dentro y fuera de redes y dentro y fuera del Internet, para sobre todo proteger a los niños de cualquiera de los riesgos que se presenten. Y precisamente, digamos que la segunda parte de la pregunta de Luis Eduardo debe ser cómo hemos implementado o hemos fortalecido estas habilidades fuera de línea. Sí, nosotros a través del proyecto Escuela de Influenciadores, como le contamos, tenemos 2 componentes, un componente online y otro componente offline. En el componente offline lo que hacemos son sesiones de trabajo con adolescentes en varias ciudades del país. Son talleres donde a través de casos prácticos identificamos situaciones concretas de la vida real, donde ellos aprenden y practican esas habilidades. Concretamente el año pasado trabajamos en las ciudades de Sincelejo, Soacha, Medellín y Pasto, y este año vamos para 4 ciudades más, que son Cali, Quibdó, Pereira y Barranquilla. Este año esperamos llegar a cerca de 3.500 adolescentes, y lo que hacemos es practicar todos estos aprendizajes, pero de manera presencial. Tenemos unos líderes nacionales, tenemos unos líderes regionales y tenemos unos líderes locales, y de esta manera lo que hacemos es capacitar a adolescentes para que ellos mismos transfieran el conocimiento y la práctica a otros adolescentes en sus territorios. Es una red de trabajo que nos ha permitido, como les dije anteriormente, llegar a más adolescentes en un lenguaje adolescente, con unas actividades que les interesan, que los involucran y sobre todo que les generan confianza, y por tanto nos permite asegurar que los mensajes que tenemos para ellos son entendibles y les interesan. Entonces, esas 2 líneas de trabajo son muy importantes, y las 5 habilidades las trabajamos en las 2 plataformas. Muchas gracias, Olga. Creo que en este momento, digamos que hemos recogido todas las preguntas de la audiencia. Voy a darle paso entonces a nuestra colega Ana Lucía, que va a hacer como un resumen general de las conclusiones del webinar. Hola, muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a Viviana y a Olga Lucía por esa exposición tan maravillosa que realizaron. Yo simplemente voy a anotar unas cosas para que todos los que estamos aquí asistiendo en este momento a este webinar nos vayamos como con unas ideas generales. Son unas muy cortas para que ustedes se las lleven. Entonces, primero, es importante que los adultos, que todos, tanto docentes como papás, mamás, estén atentos a las actitudes y necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Hay que explicarles que sus reacciones son normales ante una situación que es un poco atípica, ¿sí? Y nunca hay que criticarlo por ello, porque ellos pueden sentir ansiedad, pueden sentir en cualquier momento cosas extrañas por estar todo el tiempo en su casa. Si la actividad en línea genera también signos de angustia en ellos, es importante estar familiarizados con herramientas de reporte. Esto es muy importante, los mecanismos de presentación de denuncias locales que ya les hemos expuesto, que también están en el chat, líneas de ayuda. En estos casos es muy importante escuchar todas las preocupaciones, responder a ellas de manera oportuna y adecuada, no quedarnos en silencio o simplemente omitir esto porque va tomando fuerza en el camino. Lo segundo es que es preciso proporcionarles datos apropiados para su edad, lo que justamente nos decía Viviana Cano sobre los tiempos de uso de Internet, sobre la exposición a pantallas y sobre el tipo de contenido al éxito, vamos. Que ellos pueden ver. Entonces, explicarles lo que está sucediendo y ofrecerles ejemplos claros sobre lo que pueden hacer para protegerse a sí mismos y a los demás, no solamente de los riesgos que tienen en Internet, sino también de las cosas, pues, de la infección propia que genera el coronavirus. Lo tercero es, se puede aprovechar muchísimo esta etapa de aislamiento para motivarlos a que desarrollen nuevas actividades y habilidades. Esto es un momento, digamos, único y auténtico para ellos, el hecho de poder estar todo el tiempo con su mamá, con sus papás, tener una educación distinta. Esto va a ayudarles muchísimo a tener unas nuevas habilidades. Entonces, las tareas escolares se vuelven ahora un reto, entonces
seguramente somos bastante resilientes los seres humanos, vamos a adquirir, a desarrollar nuevas habilidades para esos retos que se nos están presentando. Tener espacios de esparcimiento que estimulen la imaginación es súper importante para los más chiquitos sobre todo, y para los adolescentes tener espacios también de intimidad, es decir, los adolescentes también necesitan estar refugiados, por ejemplo, en su cuarto un tiempo, respetar eso, pero luego también poder dialogar con ellos sobre lo que les está pasando. Además que ellos necesitan mucho refugiarse en sus amigos, con quienes todo el tiempo están teniendo un contacto, y es un momento muy de identificación en sus vidas con ellos. Entonces, esto es, digamos, como lo tercero. Lo cuarto, ya saben que desde la Escuela de Influenciadores y desde Contigo Conectados proponemos la mediación proactiva. Esto lo dejó bien claro Viviana Cano. Está bien que existan otros tipos de mediaciones, pero la mediación proactiva es la más importante porque te ayuda a generar preparación, protección, acompañamiento, y además que te vuelvas un agente activo para ayudar a resolver situaciones que de pronto pueden ser desagradables o problemáticas. Esto es muy importante, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay también que ayudarlos a desarrollar todas las competencias que en la tecnología les van a ayudar a hacer un uso efectivo y autónomo en su vida cotidiana de todo, digamos, el mar de información y de contenidos que hoy hay. Bueno, lo último que les quiero decir es, bueno, hemos escrito muchos en el chat y también lo han dicho nuestras conferencistas. Les dejamos todo el material en www.ciberconscientes.com y en www.contigoconectados.com. Entonces, las dos webs están interrelacionadas entre ellas. Vayan, miren todos los contenidos que hay, que seguramente les van a servir un montón para todo lo que hacen en su vida. Hasta aquí entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias a todos los de UNICEF y a Tigo también. Gracias por la invitación. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.